Muy buenas tardes por segunda vez y bienvenidas a un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Esta vez sí que vamos a poder contactar con la doctora Maider Ripero de Fecundmed. Ella es especialista en reproducción asistida. Además es la coordinadora científica de su clínica, compagina su actividad en la pública, además de en la privada, y además es profesora del máster de reproducción asistida de la Universitat Autónoma de Barcelona. Esta tarde vamos a hablar con la doctora sobre pérdida gestacional recurrente, así que vais a poder hacer todas vuestras preguntas en esta horita que tenemos por delante relativo con el tema o con las dudas que tengáis con respecto a vuestro tratamiento. Como siempre me presento antes de comenzar. Para los que no me conocéis, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina de la reproducción. Y bueno, que si queréis hacer vuestras preguntas, quedaros porque ahora es el momento, y si no podéis, pues que sepáis que este directo se quedará grabado y que lo podéis consultar más tarde y compartirlo con quienes vosotras queráis. Espero que estéis súper bien, en un buen momento del camino, y arrancamos porque ahora sí, tengo aquí una solicitud de Fecundmed y se va a producir la magia en nada. Vamos allá. Doctora Hola, ya lo hemos Maider conseguido. Ripero. Sí, por Hola, fin. buenas tardes, encantada. Bienvenida. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. ¿Cómo estáis? Bien, 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 muy bien. A pesar de la tecnología, llegamos 7 minutitos tarde, pero bueno, lo alargaremos si hace falta, ¿no? Perfecto, ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de este curso escolar? A tope, ¿no? Porque ahora es temporada alta y mucha gente está haciendo por lo menos su sondeo, ¿no? Y muchas primeras visitas, me imagino. Sí, vamos teniendo mucho trabajo. Esto, como siempre, también va a veces de manera oleadas, de forma así variable, pero trabajando mucho y intentando resolver muchos problemas relacionados con la reproducción y tratando a nuestros pacientes cada día, como siempre. Nos consta que en Fecundmed trabajando a tope y, bueno, con muchas primeras, con muchos ciclos, con casos más fáciles, más difíciles. Pero ahí está la doctora Maider Ripero siempre al pie del cañón, que esta tarde nos va a solventar un montón de preguntas. Algunas ya han llegado por email, otras se irán sucediendo aquí en el chat. Y también tenemos una cajita donde hay un interrogante que lo puedes ver aquí abajo, donde también nos harán algunas preguntas. Yo siempre recomiendo que papel y boli, porque habrá preguntas más fáciles y otras un poquito más difíciles, pero porque son casos clínicos un poquito con más historia, ¿no? Lo Y bueno, tenemos si te preparado. parece, comenzamos. Perfecto. Adelante. Vamos allá. Mira, la primera pregunta de nuestra lista del email dice así: 4 abortos espontáneos con 36, 37 y 38 años. ¿Hay esperanzas? Bueno, estamos hablando de la pérdida gestacional recurrente, que es nuestro tema de esta tarde. Y evidentemente estamos hablando de un tema muy, muy complejo, donde intervienen muchísimos factores y que siempre vamos a tener que tratar a todas las parejas de manera muy individualizada, sabiendo muchos detalles de estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que no podamos resolver siempre de forma simple, ¿no? Una consulta de alguien que necesita algo tan directo, ¿no? Pero obviamente todos los pacientes nos van a preguntar sobre el por qué y sobre cómo podemos, ¿no?, evitar la repetición, la recurrencia y qué podemos aportar. Con lo cual, no debemos perder, yo creo, la esperanza como norma general, en absoluto. Tenemos que hacer un trabajo riguroso en un proceso diagnóstico, en las pruebas y ser metódicos un poco en toda la evaluación para ofrecer las mejores alternativas a nuestros pacientes. Con lo cual, perder la esperanza como concepto, yo creo que no lo debemos hacer, tenemos que trabajar. Yo creo que es un poco la valoración que podíamos hacer, ¿no? Y doctora, yo creo que es muy importante, por un lado, desestigmatizar el tema de la pérdida, ¿no? Porque, bueno, parece que como que lo compartimos poco y cuando nos sucede, a mí la primera parece que sea algo como único, ¿no? O algo no esperable y realmente a partir de una edad, pues ahí están las posibilidades de que te suceda. Y segundo, que
hay veces que las pacientes llegan a consulta después de varios intentos fallidos, de alguna manera, por decirlo así a lo bruto, en su casa. Ujú. Y una pregunta que me gustaría hacerte es si cómo de sano o de natural es embarazarse, abortar sin consultar con un especialista y esperando a que suceda el milagro, ¿no? Claro, yo creo que es una situación que tiene mucho impacto emocional y que es verdad que muchas veces aún todavía no ha sido suficientemente compartida, igual que en otros ámbitos cada vez, ¿no?, se expresa más, se explica más, todavía quizá la pérdida gestacional y más cuando es repetida, que tiene un impacto yo creo que reiterado, ¿no? Es decir, la propia reiteración añade impacto emocional a la propia pérdida aislada que ya lo tiene por sí sola, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante la consulta. Prácticamente la mayoría de las guías nos dicen que después de 2 pérdidas, algunas guías hablan de 3, pero en general en las guías en las que nos regimos nosotros en la europea, después de 2 pérdidas se recomienda hacer una consulta, al margen de que se vaya a hacer cualquier tipo de estudio o evaluación. Creo que la consulta es pertinente y sobre todo, obviamente, si se asocia a algún otro factor más o es una edad avanzada, etcétera, siempre creo que la consulta nunca estará de más y es adecuado hacerla. Con lo cual, en función de las pérdidas, no es necesario llegar a ese nivel de reiteración, como comentabas tú, ¿vale? Sin hacer la consulta, porque es pertinente y se tiene que hacer. No siempre quizá luego haya que hacer todo tipo de pruebas, habrá que individualizar en cada caso, pero la consulta está completamente justificada. Tenemos que hacer siempre una evaluación detallada de cada caso y es en una situación en la que la escucha, la atención, la empatía después de esta circunstancia es muy importante tenerlo en cuenta y hay que dedicarle tiempo, sobre todo yo creo que hacer una anamnesis, una historia bien adecuada, una historia clínica muy detallada. Está claro. Mira, una paciente nos comenta por aquí en el chat, mi madre sufrió abortos de repetición. ¿Hay asociación familiar? No está claro, hay algunas circunstancias que podrían ser heredables, como en algunos casos algunos factores que puedan tener que ver pues, con trombofilias hereditarias, pero es verdad que tampoco son las que más se asocian o las que hay evidencia clara de relación con las pérdidas gestacionales, con lo cual la historia no sería un factor absolutamente determinante, no es determinante que tengas un familiar directo con pérdida gestacional recurrente, salvo que esté asociado esto a un factor genético o un factor ya conocido que vaya en relación, ¿vale? O sea Está que claro. el hecho de que tengas estos antecedentes no obliga a que tú tengas seguro ese problema de la pérdida gestacional repetida. La primera buena noticia de la tarde, pues. Nos Bueno. preguntan por aquí también en el email, ¿después de abortos bioquímicos hay que esperar una regla para realizar pruebas o no es necesario? Depende del tipo de pruebas, ¿vale? Normalmente depende del tipo de pruebas. Es verdad que una pérdida gestacional muy precoz, ¿no?, como un aborto bioquímico, significa que una mujer, pues, ¿no?, se ha llegado a hacer un test que ha salido positivo, pero que no nos ha llegado a dar lo que nosotros llamamos un embarazo clínico, es decir, una imagen de ecografía que nos confirme un embarazo. Probablemente se resuelve bastante rápido, porque con la menstruación normalmente bajan los valores hormonales de la hormona del embarazo y ya volvemos a la normalidad. Pero es verdad que para algunas determinaciones, sobre todo analíticas del estudio, sí que valdrá la pena quizá diferirlas un poquito en el tiempo, unas semanas estamos hablando, para que sean realmente valiosas, correctamente interpretables. Queda Habrá claro. otro tipo de pruebas que no, es para algunas pruebas específicas. Nos preguntan en el chat si la edad es determinante a pesar de tener ya un hijo sin ningún problema. Sí, la edad es determinante. Quizá los 2 factores pronósticos más importantes y factores clave serán la edad de la mujer, en este caso. La edad del varón puede tener una importancia, pero probablemente quizá a una edad más avanzada que lo que consideramos en el caso de la mujer, que obviamente una edad joven a nivel, ¿vale?, a lo que nosotros, digamos, consideraría habrá un impacto a nivel de la reproducción, con lo cual la edad femenina será un factor clave y el número de pérdidas previas será el otro factor clave. Estos 2 factores serán los que nos van a dar, digamos,
pronóstico y las posibilidades de tener un embarazo evolutivo, ¿vale? Serán dos factores claves a la hora de hacer esta evaluación y este análisis de posibilidad de embarazo. Pues mira, ahora que sale el tema de la edad, a mí me gustaría poner aquí encima de la mesa o que nos explicases, doctora, por qué es tan importante. Porque a veces parece que solo estemos poniendo el foco en la mujer, porque poco se habla a veces de la edad en el hombre, pero la realidad es que es un hándicap a nivel embrionario, no es un empeño de los especialistas en... Porque a veces escuchamos, Jolín, es que es muy machista, ¿no? Que siempre se pone el foco en la mujer. Bueno, es que verdaderamente la edad tiene estos problemas, ¿no? Si nos puedes dar más luz sobre esto para aclarar cuál es el impacto de la edad sobre, bueno, pues los problemas embrionarios o sobre los porcentajes de aborto, de pérdida gestacional. Sí, es un tema que está muy claro y que tiene mucha evidencia detrás, ¿no? Es decir, las mujeres está muy claro que mucho antes de la menopausia perdemos mucha capacidad reproductiva a una edad en la que somos consideradas perfectamente jóvenes y que, sin embargo, desde un punto de vista reproductivo, se pierde mucho esta capacidad reproductiva, sobre todo de forma clave a partir de los 35 años. Y es verdad que aunque mantengamos reglas y ciclos menstruales regulares, incluso hasta a los 40 y largos, y que obviamente todos conocemos mujeres que en edades avanzadas han conseguido embarazo natural o mediante técnicas de reproducción asistida, sabemos que tanto la cantidad como la calidad, sobre todo, de los óvulos, de ovocitaria, ¿vale? Va a caer de forma muy acusada a partir de los 35 años, empieza a caer de manera mucho más acusada a partir de los 37, 38 y deletería a partir de los 40 años, sobre todo en relación a la calidad ovocitaria, ¿no? Entonces, esto va a tener un impacto en la calidad de los embriones que conseguimos, tanto de forma natural como en la técnica de reproducción asistida, y aumentar el riesgo de una pérdida gestacional, porque puede ser que formemos embriones que puedan tener alteraciones constitucionales, que los embriones tengan alteraciones de índole genética que procedan, ¿no?, del origen de los ovocitos, y eso hace que el embarazo llegue a un momento que no sea evolutivo por su propio compromiso, no porque tenga un problema quizá ambiental o uterino o en la salud de la madre, sino por la propia condición de este embarazo. Y entonces sabemos que el riesgo de pérdida gestacional es mayor, ¿no?, conforme va avanzando la edad de la mujer. Está muy claro. Y me voy a ir un poquito del tema de esta tarde, pero ya que estamos con este tema, me gustaría también aclarar una cosa, ¿no? Para que no parezca que únicamente se pone el foco en la mujer por su condición, que es el tema de cuál es la edad límite, que la Sociedad Española de Fertilidad recomienda que sean los 49. Y muchas veces dicen, bueno, ¿y los hombres pueden ser papás con 60? Es que no estamos hablando de la cuestión social, estamos hablando de que el parto pueda ser prematuro y tenemos que velar por el niño, ¿no? O estamos hablando de que un embarazo es un evento muy estresante para una mujer y toca una edad que incluso puede poner en riesgo su vida también, ¿no? Y esto me gustaría también aclararlo porque a Correcto. veces pasa desapercibido. Parece que sea una cuestión Correcto. social, no médica. No, correcto. La mujer, o sea, es decir, los gametos proceden, ¿no? Que los gametos son los óvulos espermatozoides, proceden de la mujer y del varón, pero la mujer después hace el esfuerzo importantísimo de toda la gestación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante tener en cuenta, los riesgos asociados, etcétera, que vienen a lo largo de toda la gestación. Entonces sí que es verdad, yo ni mucho menos soy especialista andróloga, esto ya podrás invitar en su momento seguro especialistas que podrán contestar muchísimo mejor que yo, pero es verdad que estilo de vida, edad masculina, etcétera, puede afectar obviamente a la calidad seminal y sin duda puede participar, y el factor masculino también puede estar jugando un papel en la pérdida gestacional recurrente, y no debemos nunca obviar el estudio de los dos miembros de la pareja. Esto siempre que hay pérdida gestacional recurrente, y que consulten en contexto de pareja, que haya habido embarazos previos naturales, el concepto de estudio siempre ha de ser un concepto
del estudio paralelo de los dos miembros de la pareja y no debemos obviar nunca, ¿vale? el estudio masculino en absoluto. Queda clarísimo. Estamos hablando con la doctora Maider Ripero de Fecunmed, especialista en medicina de reproducción. Son las 7:20, pero como si fueran las 7:15, porque hemos empezado ahí 5, así que nos queda mucha tarde por delante. Y saltamos a otra pregunta del chat, en este caso una paciente que está en ovodonación. Dice, bueno, hay dos preguntas muy cerquita una de la otra que creo que pueden pertenecer a la misma paciente, que dice, ¿cuál es el porcentaje de abortos recurrentes en ovodonación? Y luego dice, doctora, tengo 43 años y estoy en tratamiento de ovodonación ya que he pasado por una beta negativa y 2 abortos. Creo que es la misma persona. Vale, o sea, la pregunta era la tasa de aborto en ovodonación. Sí, ¿cuál es el porcentaje de abortos recurrentes en ovodonación? Claro, en un tratamiento, es que depende un poco de a dónde hayamos llegado, ¿no? De qué manera hayamos llegado al tratamiento de la Vale. ovodonación. Claro, si atribuíamos los abortos a un factor ovárico o ovocitario y que se piensa que es un factor, ¿no? de los embriones, es posible que aquí su escenario cambie completamente y su riesgo de aborto baje absolutamente en picado. Pero ojo, si hay otros factores como pueden ser anatómicos, trombofilia, otros factores, ojo, los tenemos que tener muy presentes y el hecho de cambiar el gameto quizá no elimine, ¿no? el riesgo de una pérdida gestacional. Pero es verdad que cuando se trata de un factor embrionario, el hecho de conseguir embriones con gametos donados que tienen un potencial reproductivo alto, el riesgo de pérdida gestacional en primer trimestre, sobre todo debido al compromiso de los embriones, va a ser muy bajo, obviamente. No va a ser nulo en absoluto, porque es verdad que incluso pacientes jóvenes pueden tener algún aborto espontáneo, pero probablemente la reiteración, la pérdida repetida sea un riesgo muy inferior, ¿vale? Pero hay que individualizar el motivo por el cual se ha llegado hasta ese punto, ¿vale? Las causas que estudio previo tiene, ¿vale? Bueno, y entiendo que como dice cuál es el porcentaje de aborto recurrente, pues igual sí que podríamos dar un porcentaje de aborto, pero recurrente pues ya no tiene por qué, ¿no? En No, esta porque donación. claro, no tenemos, además no habrá datos seguro de algo que podamos contestar, ¿sabes? De forma general. Pero Claro. si estamos ante una situación de un factor embrionario, sin duda, y estamos ante una mujer que previamente quizá tenía una edad más avanzada, pues sin duda tendrá un riesgo francamente inferior, ¿vale? Pero no debemos obviar el resto de los Factores. factores a estudio, que seguro que se habrá estudiado en esta paciente, seguro antes de ir a un tratamiento de reproducción asistida, tanto sea con ovocitos propios como si son gametos donados. Seguro que se ha hecho un estudio de pérdida gestacional recurrente sistemático, ¿vale? Como se tiene que hacer. Queda clarísimo. Mira, esta paciente, aunque se sale un poquito del tema, dice una pregunta más. ¿Se puede parecer a mí el bebé? Se refiere a la ovodonación, me refiero. Sí. Obviamente que sí, es decir, cuando se buscan perfiles para poder hacer tratamientos de donación, recepción, los criterios que se siguen son exhaustivos y es verdad que se tienen en cuenta las características físicas y fenotípicas, sin lugar a dudas. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos la epigenética que también puede hacer Totalmente. su magia, ¿no? Exacto. Y después tenemos un libro de instrucciones para leer, digámoslo así, y el cómo se lee ese libro de instrucciones, el cómo se desarrolla, ¿vale? Ese embrión va a depender desde estadios muy, muy iniciales del desarrollo de la mujer gestante, con lo cual es un dato importantísimo. Vamos a las preguntas de la cajita que la acabo de abrir y dicen por aquí abajo. 2 abortos en un periodo de 7 meses. ¿Podría ser provocado por mi endometritis crónica? Gracias, doctora. Es difícil de saber si si en su caso ya hay un diagnóstico de una inflamación crónica. Es muy controvertido la asociación entre la inflamación crónica endometrial y pérdida gestacional recurrente, o al menos no está bien documentada en la literatura, pero sin duda si tiene una orientación diagnóstica, la recomendación va a ser tratarla, ¿no? Obviamente.
de cara a intentar mejorar el pronóstico reproductivo, pero no está claro esta asociación respecto al factor endometrial, incluso cuando hay alteraciones endometriales de otra índole, sí que parece que en relación a un aborto puntual, una pérdida puntual, puede haber relación con la recurrencia y una evidencia más limitada. ¿Vale? En cualquier caso, se recomendaría evaluar y tratar sin duda, claro, si hay este hallazgo. Vale, tenemos otra pregunta que no sé si eres capaz de leerla conmigo. La he publicado aquí, que dice 3 abortos y una cuarta ILE que no. ILE, que debe ser una interrupción legal del Ah, con embarazo. síndrome de Sí. Down. ILE debe ser el acrónimo de la interrupción legal del embarazo Ok. con síndrome de Down, que es el trisomía 21, que es un criterio para poder aplicarlo. Puede ser mala calidad ovocitaria y con qué mejorarla. Vale. Es posible que en este caso haya alteraciones cromosómicas. Obviamente nos falta información. Es muy importante saber la edad que tiene la paciente, qué antecedentes médicos, personales, cómo han ido esos 3 abortos previos, ¿no? Para saber exactamente si ha embarazado rápido o no, de qué semanas ha perdido los embarazos, qué se veía, qué no se veía. Es decir, hay muchos, ¿no? Hay muchos datos al respecto. Es verdad que mejorar la calidad ovocitaria hoy en día no 38 somos, años nos dice. ¿vale? Vale, perfecto. Pues mejorar la calidad ovocitaria hoy en día no somos capaces de mejorar la calidad desde un punto de vista así global. Somos capaces en algunos tratamientos de reproducción asistida de hacer un proceso de selección que nos puede ayudar, ¿no? En ese sentido, pero no mejorar el órgano por sí solo. Otro comentario que tenemos aquí en la cajita es síndrome antifosfolípido y abortos recurrentes, aun pinchándome, entiendo que quiere decir aun pinchándome heparina. Exacto, ¿vale? El síndrome antifosfolipídico sí que es una trombofilia, ¿vale? Es una situación en la que hay mayor riesgo de alteraciones vasculares, de trombos vasculares y también de pérdida gestacional. Es la trombofilia mejor documentada en relación a la pérdida gestacional recurrente, es decir, es de estas que queda clara la asociación. Es verdad que tiene que cumplir unos criterios para que se pueda diagnosticar. Y es muy importante identificar estas pacientes porque está claro que tenemos intervención posible. ¿Vale? Es verdad que una paciente que tenga una trombofilia adquirida, como es el síndrome antifosfolipídico, podría tener alguna pérdida gestacional también debido a otra causa. Es decir, a veces no podemos atribuir, ¿no? el 100%, pero es verdad que estas pacientes son tributarias siempre de tratamiento y baja mucho su riesgo si hacen el tratamiento correctamente. Es verdad que la paciente, ¿no? nos comenta que a pesar de ello ha tenido una pérdida gestacional, pero está en cualquier caso justificado igualmente que estas pacientes hagan tratamiento. La recomendación es antiagregación desde antes del embarazo, ¿vale? Y heparinización, si es un embarazo natural, seguro desde que conoce el estado de embarazo, y si es una técnica de reproducción asistida, quizá empecemos antes porque digamos que controlamos más los tiempos de cuándo se va a producir este embarazo o no, ¿vale? Y también a veces para disminuir los riesgos a nivel de salud en general. Con lo cual es muy importante tratar estas pacientes. Y si tiene un síndrome antifosfolipídico, a veces incluso hay especialistas, el reumatólogo que puede valorar si tiene otra clínica, si tiene algún factor asociado. Al hilo de que estábamos hablando antes sobre la endometritis, una paciente pregunta aquí en la cajita si la endometriosis sí que está relacionada con los abortos recurrentes. Vale, la endometriosis no tiene nada que ver con la endometritis. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que la endometriosis es una enfermedad donde tenemos tejido endometrial, ¿no? que tendría que estar solo dentro del útero, fuera de la cavidad uterina, y es una enfermedad que ahora estamos intentando, ¿no? Explicar bien porque eran pacientes que no había un diagnóstico, ¿no? y que tardaban mucho en un proceso diagnóstico largo, y pacientes que tienen mucha sintomatología de dolor y a veces problemas reproductivos. En la endometriosis es controvertido si hay lo que sí que hay es más dificultad reproductiva, es decir, mayor dificultad a conseguir el embarazo. Respecto a la pérdida gestacional, no está claro que una vez conseguido el embarazo tengan un mayor riesgo. Algunos estudios, pero de baja calidad, hablaban de que sí, pero en ningún caso se está hablando de una pérdida recurrente. Con lo cual,
en principio no está claro, no tiene por qué tener una pérdida recurrente y quizás si la hay puede obedecer también a otros factores que tengan que ver más pues de índole genética o de calidad de los gametos o la calidad ovocitaria. Mm. Nos pasamos al chat. Dicen por aquí, hola, yo he tenido 2 abortos de embarazos naturales, uno por trisomía y otro diferido. Ahora estoy en otro por mala calidad ovocitaria. Primero en ovocitaria, acabó en aborto de 7 semanas por hematomas. No sé si es la misma persona que pregunta aquí en la cajita que dice pérdida de 7 semanas por hematomas retrocoriales y ayer segunda transfer con Adiro y Noé Y por trombofilia, ¿será? supongo que parinización, ¿no? Mm. Pero por trombosis o trombofilia. Entiendo que es la trombofilia, pero es que no aparece completa. Trombofilia. Vale. Ujú. Sí, sí, si hay una trombofilia diagnosticada, tanto está mejor documentada la asociación sin duda con el síndrome antifosfolipídico. El tema de las trombofilias que son congénitas es mucho más controvertido, ¿vale? Hay algunas guías que dicen que solo en contexto experimental deberíamos hacer esta evaluación y no está claro que mejoren el resultado cuando hay una trombofilia hereditaria, congénita. Lo que pasa es que sí que es verdad que estarás haciendo una prevención de posibles complicaciones gestacionales, con lo cual probablemente estas pacientes vayan a estar tratadas durante el embarazo, sin duda. Mira, me apunta Marta, que la tengo aquí detrás en el WhatsApp, Ujú. que de la misma paciente me he dejado una aclaración y ahora nos escribe por Ah, aquí también. Voy a intentar perfecto, leerlo toda la vez. Dice, Fibixi perfecto, con porque 47 años con DGP no se hace. Y luego por aquí nos dice trombofilia, mutación del gen heterocigoto MHF 6611. pero me has preguntado si se hace FIB, ICSI, DGPE con Ah, espera, que 47 años. no, me dice Marta en la cajita. Vale, sí, no, es otra paciente. Esta paciente es la que nos está aclarando que es por trombofilia, la tengo aquí en la cajita, la lees, mutación Ah, heterocigotos. vale, no es difícil el embarazo o sea, no es que sea difícil el embarazo con una trombofilia, un embarazo con una paciente que tiene una trombofilia lo tenemos que proteger y tenemos que proteger de las complicaciones. Si es una trombofilia, como en este caso, que creo que por lo que ponía es una trombofilia congénita, la asociación con la pérdida recurrente, que es el tema que nos ocupa, es muy discutida, muy discutida. De hecho, guías como de la Sociedad Europea o de la SEF digamos, no abogan por la realización sistemática de la trombofilia hereditaria, pero es verdad que hay veces que tenemos tan pocos recursos a veces para ofrecer desde el punto de vista diagnóstico, a veces se extiende el estudio de trombofilia y es verdad que podría ser útil de cara al control de la gestación o prevención de complicaciones, ¿vale? Pero la asociación, digamos, más clara está con el síndrome antifosfolipídico, donde está claro que la intervención va a mejorar el pronóstico, va a mejorar los Vale. resultados. Vale, esta pregunta era de otra paciente que yo he hecho un poco del lío, pero yo creo que se refiere a cuando estábamos hablando de que hay un límite, bueno, hay un consenso de hasta los 49 años. Preguntaba, ¿y Fibixi con 47 años con DGP no se hace? Sí se hace, ¿no? Sí, sí se puede hacer. Entiendo que está preguntándolo con ovocitos propios, pero es verdad que el pronóstico es muy, muy desfavorable. Lo tenemos que explicar muy claramente Mm. que las posibilidades de éxito a partir de los 43, ¿vale? 42, 43, 44 van a ser radicalmente, ¿vale? Van a caer de manera muy, muy, muy importante y las posibilidades de éxito son muy, muy bajas y esto lo tenemos que explicar muy bien. No porque no podamos quizá en algunas pacientes recuperar quizá ovocitos, que hay algunas pacientes con buena reserva que sí, sino porque el impacto sobre la calidad afectará a la inmensa mayoría de ellos y no a su totalidad, ¿no? Y eso va a afectar sin duda a la calidad de los embriones. Mm. Y bueno, ya que sale este tema, aprovecho para recordar que tenemos la suerte de haber nacido en una era en la que afortunadamente hay soluciones y quiero recordar y poner en valor a todas las personas que donan sus gametos
igual las que donan sus órganos, su sangre, su médula, su riñón, la donación del buen samaritano. España es un ejemplo, no solo en Europa, sino en el mundo. Y muchísimas gracias a toda esa gente que nos entrega lo mejor de ellos para que nosotros podamos seguir adelante, ¿no? Vale. Sin duda es una oportunidad para muchísima gente y, y hay que reconocerlo y hay que explicar cómo pueden conseguir que los proyectos de vida de mucha gente puedan seguir adelante, gracias a ello, sin duda. Pues sí, bravo, dicen por aquí. Pues sí, Uh-huh. tenemos mucha suerte y bueno, y una cultura muy bonita, yo creo, aprovecho para decirlo, ¿no? Que en este país, si tienes un accidente de tráfico, solo no necesitan el permiso, sino la oposición, ¿no? Y para la donación de órganos. Y creo que eso se traslada a todas las donaciones y culturalmente estamos súper preparados para ceder nuestro material biológico sin ningún miedo, sin ningún pero. Y que, bueno, que siempre decimos, ¿en qué somos los mejores en España? Pues además de en medicina de la reproducción, en altruismo también. Así que bravo por ellos. Continuamos. Dicen por aquí, una pregunta súper interesante. ¿Cuáles serían las pruebas básicas y no tan básicas después de abortos recurrentes tempranos? Creo que eso es una muy, muy importante pregunta. Entonces, antes de las pruebas, creo que tengo que incidir mucho en tener una entrevista a fondo y tener todos los detalles posibles de los antecedentes, obviamente, médicos personales y también de forma detallada todas estas pérdidas previas, si las ha habido, obviamente, que es el motivo de la consulta, ¿no? Cómo han ido, ¿no? Si esta gestación se ha producido de forma natural o mediante tratamiento, si ha tardado en embarazar o no, si se vio por ecografía o no se llegó a ver, si se paró en un momento dado y previamente se había visto bien o no se vio una evolución correcta desde el principio. Es decir, lo que en medicina llamamos la anamnesis, que es la entrevista clínica para nosotros, es importantísima porque nos va a dar los datos clave para una orientación inicial. No la debemos olvidar nunca junto con una exploración y obviamente las pruebas a partir de aquí, pero con ese punto de partida, sin olvidarlo en absoluto, las pruebas básicas que haremos, pues obviamente es descartar los factores que están en relación con la pérdida gestacional, que son los factores genéticos, los factores uterinos anatómicos, el factor trombofilia, los posibles factores endocrinos y luego ya los factores masculinos y también factores que puedan ser de índole inmunológica, aunque sean o sea un ámbito sí mucho más, ¿no?, controvertido. Empezaremos obviamente haciendo ecografía ginecológica vaginal, estudio reproductivo y ver cómo está la reserva ovárica en función también de la edad de la paciente, mirar la trombofilia y así de forma sistemática analizaremos uno a uno todos estos factores, que son las pruebas que tenemos que hacer siempre que tengamos esta consulta por pérdida repetida y obviamente considerando los dos miembros de la pareja, en el caso de que estemos ante una pareja que haya intentado embarazo de forma natural o que haya hecho tratamiento, o en caso de que haya habido una mujer que haya hecho tratamiento, ¿no?, de reproducción con semen de banco, por ejemplo, y que haya también podido tener pérdida gestacional en un contexto de tratamiento, que también hay que tenerlo en cuenta, o parejas de mujeres en este caso. Estamos hablando con la doctora Maider Riperos, son las 8 menos 20 de la tarde. Afrontamos los últimos minutos de nuestro directo, nos quedan unas cuantas preguntas. Doctora, si te parece, vamos a por ellas. Sí, sí. Tenemos un caso por aquí que dice, yo tengo abortos bioquímicos desde los 19 y tengo 30. He pasado por 6 abortos aproximadamente, todos con la misma pareja. ¿Qué posibilidades tendría con fecundación in vitro? Lo sentimos mucho, vaya por delante, porque Vale. son muchos. Parece son muchas pérdidas, con lo cual hay que empezar haciendo un estudio, ¿vale? Y aunque la pérdida sea lo que consideramos bioquímico, lo que lo comentábamos antes, por si alguien no lo sabe, que al final siempre se nos va el lenguaje técnico sin querer, y a mí me lo corregís si hay alguna cosa que no se entienda, es cuando hay una mujer que tiene un test positivo y antes de que le dé tiempo a hacer una ecografía o hacer la consulta o lo que sea, ha empezado a tener un sangrado y entonces ha hecho un aborto natural sin que sepamos, ¿no?, hasta dónde hayamos llegado, pero normalmente suele ser de muy poquitas semanas, ¿no? Entonces, sin duda es procedente la consulta, era procedente la consulta antes también, y antes de saber si una fecundación in vitro puede ser en su caso la solución,
tenemos que hacer el estudio primero. Sí, sí. Muy importante. Otro caso clínico por aquí dice 2 abortos por embarazo natural, 1 por embarazo ectópico y 2 fecundaciones in vitro con beta negativa, una de ellas con ovodonación. Tengo 37 años. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Qué pruebas necesitaría? Tenemos cariotipos hechos, ERA, EMMA y ALICE. Hoy tenemos muchas cosas hechas, pero por lo que decía, eran 2 pérdidas, ¿no? Y una de ellas, si es un ectópico, entonces normalmente la gestación, un aborto de una gestación ectópica, no lo vamos a considerar en las pérdidas recurrentes, o al menos las guías así lo indican. La otra pérdida sí, porque es verdad que una gestación en la trompa no va a ser evolutiva, es decir, está obviamente condenada a que no evolucione bien y que nos dé eventuales complicaciones, con lo cual en este caso habría que hacer un análisis más global, ¿vale? No solo poniendo el foco, ¿no?, en el tema de la pérdida gestacional, sino en el fallo de implantación del tratamiento, ¿no?, reproductivo que ha hecho. Entonces, hay obviamente algunas pruebas del estudio realizadas, habría que mirarlo todo de forma global para ver si es procedente hacer algún estudio de investigación más, ¿vale? Pero obviamente que en función de los hallazgos hay opciones, hay posibilidades, hay que hacer un análisis global, ¿no?, para poder hacer un consejo personalizado y tener obviamente todos los datos antes de tomar una decisión. Muchas pruebas hechas, como ella ya dice. Sí. Pues mucho ánimo y bueno, y quien la sigue ya se sabe, porque al final todo en la vida es una cuestión de Sí. ir detrás, ¿no? Y de continuar con el diagnóstico, de replantearse, a veces de detenerse, ¿no? De volver a empezar. Exacto, sí que está claro y los estudios nos dicen que en función de la edad y las pérdidas previas, ¿vale?, el pronóstico, las posibilidades no son especialmente desfavorables en función de las características de cada paciente, pero es verdad que se puede, después de tener varias pérdidas, puede haber perfectamente la posibilidad de que haya un embarazo evolutivo. Hay curvas que nos indican un poco esas posibilidades en función de las pérdidas previas y de la edad de la paciente, que serán un poco los datos claves que nos van a orientar, con lo cual sí que la persistencia y la perseverancia, después de haber hecho obviamente el estudio, el análisis y que se pongan en manos de un especialista en medicina reproductiva, hay obviamente opciones y hay que explicar que quizá el pronóstico no es tan desfavorable como el que se puedan pensar las parejas o los pacientes en una situación inicial, ¿no? Y es muy importante acompañar, explicar, para poder persistir, ¿no?, en ese camino, quien quiera hacerlo, obviamente, ¿vale?, porque no todo el mundo va a querer, pero vale muchas veces la pena hacer esta ayuda, esta explicación, este acompañamiento, porque nos puede incluso mejorar las posibilidades, porque sin duda quien tiene este acompañamiento va a ser quien tenga más posibilidades de insistir de una manera o de otra, ¿no? Y entonces es quien puede también tener un resultado satisfactorio. Está clarísimo. Volvemos a la cajita. Mutación. Esto es un palabra difícil de decir, de la metiltetrahidrofolato reductasa. ¿Vale? Por eso te digo por eso te remito a la cajita. Dentro de nada yo ya no estaré en estos directos. Esto de los acrónimos en medicina es un peligro máximo. Pero bueno, hay quien nos supera, los ginecólogos, si veis algunos de hematólogos, etcétera, aquí con todos los respetos del mundo, pero sí, a veces abusamos mucho de los acrónimos, pero es porque a veces facilita un poco nuestro día a día. Pero sí, esto es una mutación, ¿vale?, que es muy controvertido en la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa, si hay una asociación con la pérdida gestacional recurrente. En cualquier caso, hay que tratar a estas pacientes con ácido fólico que puedan metabolizar correctamente y parece que con eso ya mejoramos, ¿vale?, la situación. Son pacientes que digamos no asumen bien el ácido fólico y en algunos casos puede estar asociado a un aumento de una proteína que se llama homocisteína, pero que también es controvertido su asociación con la pérdida recurrente, ¿vale? Pero estaría englobado dentro del grupo de las trombofilias y factores endocrinos.
Ujú. Tenemos otra pregunta en la cajita que dice, ¿en qué caso procede hacer pruebas de inmunología? Esta pregunta es muy difícil de contestar. Es muy buena pregunta, ¿vale? Porque sabemos que la inmunobiología de la reproducción seguro tiene un papel, ¿no?, importante en todo el proceso de la gestación, la implantación, desde una fase muy inicial. Pero es verdad que, aunque se está investigando mucho en este área y hay muchos estudios en marcha de todos los factores inmunológicos que podrían ser estudiables y que podrían abrir ventanas, ¿no?, de oportunidades al tratamiento, todavía hoy en día no podemos, basándonos, ¿no?, en las guías que sistemáticamente revisan, ¿no?, todos estos estudios, no tenemos digamos, instrumentos claros para ofrecer un diagnóstico y un tratamiento específico al respecto, aunque puede ser que en un futuro no muy lejano, ¿no?, sí que tengamos respuestas por aquí, y yo creo que se está investigando mucho en este área, ¿vale? Es verdad que es lógico pensar que juega sin duda un papel, pero aún nos faltan manera de poder hacer un diagnóstico preciso y sobre todo que podamos ofrecer estrategias de tratamiento que puedan ser útiles. Volvemos al chat. Dice, ¿cómo podemos saber si los abortos son por incompatibilidad con la pareja o es la causa de ellos? Estamos un poco en ese mismo ámbito, ¿no?, del tema de la inmunología, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que lo recomendable primero es, sin duda, hacer el ABC inicial, ser sistemáticos en el estudio inicial y no, en algunos casos, si es procedente que un especialista inmunólogo valore a la pareja después de haber descartado todas las pruebas, pues obviamente lo podemos considerar, ¿eh? Pero es un tema todavía con limitaciones en el conocimiento. Nos dice una paciente por aquí que qué directazo, súper interesante y que le encanta. Y a nosotras nos encanta que a vosotras os encante, porque aquí estamos para vosotras y con vosotras. Un beso muy fuerte para todas. Se ha quedado la doctora congelada, o por lo menos yo no la veo. No sé, el público, a ver qué me decís, la audiencia, si la veis, la escucháis, si se mueve. Yo voy a hacer la siguiente pregunta, que tenemos por aquí unas cuantas y nos quedan solo 12 minutitos de directo. Me he quedado sola. Se ha caído la doctora. Voy a volverla a llamar. Vamos a ver. La recuperamos enseguida. La carroza se ha convertido en calabaza y se ha esfumado. Y eso que esto no es Zoom, que es Instagram. O sea que podemos estar un ratito más. ¿Que te has caído, doctora? Volvemos. Ay, que se ha congelado otra vez. No se ve, nos dicen por aquí. Ahora se verá. Que la hemos recuperado otra vez. A ver si se descongela. Si no, ahora meto el teléfono en el microondas y enseguida la recuperamos. Una desvitrificación enseguida. Uy, qué mala pinta tiene esto. Que no vuelve. Aprovecho para recordar y para decirle a todas las personas que se están conectando ahora que estamos con la doctora Maider Ripero, que es especialista en reproducción asistida de Fecunmed. No para ahora de caerse. Yo creo que no tiene buena conexión, la voy a recuperar. Todavía nos quedan unos minutos. Podéis seguir haciendo vuestras preguntas. Y a ver si aparece por aquí, doctora Maider Ripero. Hoy la tecnología no está con nosotros. ¿Qué No, tal? no. Y yo tengo mala suerte, ¿eh? Porque ¿Te la has dado última en el vez coco? sí, la última vez que hice un directo también tuvimos aquí algún problemilla. Pero bueno, cosas que se pueden La arreglar. tecnología e Internet. Bueno, Exacto. continuamos, que tenemos unas cuantas preguntitas por aquí y nos queda muy poquito tiempo. Mira, un caso que nos ha llegado por email que dice un antiembrionario, un aborto químico y por último nada de implantación. Después de muchas pruebas analíticas, inmunología, histeroscopia, etcétera, recomienda analítica KIR. Mi médico no cree en ella. Vale, tiene que ver con los estudios del ámbito inmunológico, ¿vale?
Es decir, una vez que está todo el estudio completo, ¿vale? El que podemos seguro ofrecer de manera sistemática, entonces hay que discutir pros y contras, aunque ya estemos en un contexto de estudios y en un ámbito más experimental. Hay expertos en inmunología reproductiva que podrían contestar seguro mucho mejor a esta valoración. Es posible que una vez evaluados todos los factores haya que considerar, sabiendo pros, sabiendo las limitaciones y las ventajas, ¿no?, de los tratamientos. Vale, siguiente pregunta, dice una paciente, ¿3 abortos? Bueno, perdona, esta ha llegado por email, por la cajita y por el chat, así que me la voy a saltar porque ya la hemos hecho. Dice Vale. la siguiente, hay quien no quiere dejar escapar la oportunidad y dice, yo voy por todos los frentes y así seguro que me contestan. Dice, después de 2 abortos y una FIV fallida, ¿me recomiendan un tratamiento con mis propios óvulos? Depende de la edad y de los datos que tengamos del estudio reproductivo. No tiene por qué no, porque si es una paciente de edad joven, es probable que haya que persistir con gametos propios, ¿vale? Pero hay que individualizar mucho. Es verdad que si estamos ante una situación de edad muy avanzada y baja reserva ovárica, tengamos un riesgo de fallo muy alto o un riesgo de pérdida gestacional. Entonces, yo creo que hay que individualizar mucho teniendo en cuenta muchos factores. Es decir, mirando de forma global el estudio reproductivo en esta paciente que ya no está en contexto de que tenga una pérdida gestacional de embarazos naturales, ¿no?, consecutivos, sino que además ya está en tratamiento reproductivo, con lo cual seguro que además tenemos mucha más información, ¿no?, sobre la calidad embrionaria, de si estos embriones tienen estudios realizados o no, con lo cual hay que valorarlo y no, ¿por qué no? Depende. Volvemos a nuestra cajita. ¿La prednisona puede evitar los rechazos de los KIR? Claro, esto va con los estudios en relación a los estudios inmunológicos y probablemente un experto en inmunología de reproducción sea más adecuado que yo para contestar de manera tan específica a un tratamiento antiinflamatorio como la prednisona, pero sí que es uno de los tratamientos que se ha utilizado incluso en las causas que son inexplicables. Parece que hasta ahora la evidencia más sistemática dice que no son útiles, ¿vale? Pero en su caso en particular, donde hay una alteración, la tendría que contestar un experto, para saber si realmente un inmunólogo especialista en reproducción puede contestarnos de si sería útil en su caso en particular. Está clarísimo y además siempre decimos que en Sí. estos directos intentamos aproximarnos porque tampoco es una consulta de telemedicina y con los datos que tenemos, pues... Exacto. Quiero decir que siempre hay que tener una visión global con todos los detalles de todos los casos, saber hasta de qué manera se ha llegado a ese estudio, qué es lo que tenemos previamente y obviamente y tenemos que ser muy, muy honestos en que no siempre vamos a tener la capacidad de responder a todas las preguntas. No hay vergüenza en ello, es decir, no hay problema en saber que tenemos limitaciones en el conocimiento. Esto se lo tenemos que explicar muy bien a los pacientes. En algunos casos no vamos a poder hacer una orientación, podremos descartar factores, pero quizá no podemos hacer una orientación certera, ¿no?, y una respuesta clara y directa a sus preguntas del por qué y cómo podemos hacer para evitarlo. Y entonces eso es muy importante explicarlo también, ¿vale? Porque quizá esperamos siempre, ¿no?, encontrar respuestas para todo en medicina y cuanto más sabemos, más somos conscientes de lo que no sabemos, con lo cual creo que esto es importante que lo expliquemos siempre a todas nuestras pacientes. Y por eso me imagino que es tan importante en FecunMed el diagnóstico personalizado, ¿no? Porque al final cada paciente es único, tiene una circunstancia, un tiempo, un momento vital y una anamnesis, ¿no? Y un diagnóstico, por tanto. Claro, absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que la pérdida gestacional no es ningún diagnóstico, es una condición clínica, ¿no? Entonces, una condición clínica que es un punto de partida, como las parejas que buscan gestación y no lo consiguen de forma natural, ¿no? Es un punto de partida para realizar un estudio y ver si con eso podemos llegar a un diagnóstico o, aunque no lleguemos a un diagnóstico preciso, sepamos cómo poder ayudar o cómo poder asesorar, ¿no? Sin duda, siempre va a ser
¿vale? Aunque tengamos unos protocolos, unas guías a seguir muy personalizado porque es tan complejo, intervienen tantos factores de manera simultánea que los vamos a tener que analizar en su situación particular y, como tú decías, su momento vital, sus antecedentes, su circunstancia. Con lo cual es importantísimo que todas estas personas y todas estas pacientes que nos consultan con sus inquietudes, con su caso particular, siempre tengan la opción de poder hacer una consulta con un especialista en medicina reproductiva y les guiarán y les dirán seguro los pasos a seguir para intentar conseguir ese embarazo evolutivo que todos deseamos. Ujú. Está claro. Nos pregunta una paciente en el chat, bueno, dice que si le han puesto metmorfina, pero aún poniéndola poco a poco, le dan los efectos secundarios. ¿Existen medicaciones que sean sustitutivas y que no tengan esos efectos? Claro, metformina a mucha gente le sienta muy mal, ¿vale? Que es importante, ¿vale? Ajustar dosis o empezar con una dosis bajita. Hay que ver por qué motivo se la han puesto, porque claro, y quizá ha sido indicado por su endocrinólogo y entonces tampoco hay que ver el contexto por el cual se ha puesto esta metformina. Pero lo que explica de la tolerancia es relativamente frecuente y a veces hay algunos truquillos para hacer que no se tolere tan mal. Si la indicación es más, no es tan obligada, ¿no? que de la toma, pues depende. En algunos casos quizá hay algunos sensibilizadores de insulina diferentes, ¿vale? Que puedan tolerarse mejor, pero hay que ver un poco el contexto, que algunos pacientes igual lo necesitan y lo ha indicado el especialista. Yo creo que le consulte sobre los truquillos para intentar que no sea, que no le siente mal. Añade resistencia a la insulina. A la insulina, ¿vale? Probablemente el endocrino lo ha valorado. Hay insulinosensibilizantes como los complementos del grupo del inositol, ¿vale? Que podrían ayudar a estos pacientes, pero depende de su circunstancia. Igual han visto un beneficio de añadir un hipoglicemiante como la metformina, que es un medicamento, con lo cual si creen que puede beneficiar de cara al resultado reproductivo, ¿vale? Hay que consultarlo con su especialista seguro. Vamos a por las últimas, papel y boli. Dice por aquí, con 41 años tuve 2 abortos, uno a las 11 semanas y otro a las 6 semanas. La antimuleriana la tengo en 1,44 en agosto de 2021. También en diciembre de 2021 tuve una FIV con beta negativa. ¿Qué puede estar pasando? ¿Tendría posibilidades de hacer otra nueva FIV con mis propios óvulos? Lo que no sabemos es si ahora ya tiene 42 o 43. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de una mujer que tiene más de 41 años, que ha embarazado en 2 ocasiones de forma natural, es decir, que sin necesidad del tratamiento de reproducción asistida ya ha tenido gestaciones espontáneas y que no han sido, ¿no?, evolutivas. Parece que tiene buenos marcadores de reserva ovárica por edad, pero sin duda la calidad ovocitaria estará afectada. No debemos obviar el estudio y atribuir sin acabar de mirarlo. Es probable que estemos ante un factor embrionario, que sean embarazos que no hayan evolucionado por su propia condición, pero no obviaría obviamente otros aspectos del estudio. Y si todo lo demás fuera completamente normal y realmente podemos poner el foco, ¿no?, más en un factor embrionario, en una paciente de buena reserva ovárica es quizá, si ella no gesta, ¿no?, de nuevo de forma espontánea, sería valorable intentarlo aún, porque estamos aún en una edad que es razonable intentarlo y sabiendo, obviamente, que las posibilidades de éxito, el porcentaje de éxito será obviamente más bajo según avancemos en la edad, ¿no? Pero no, ni mucho menos está prohibido un tratamiento en caso de que no geste de forma natural y habría que valorar si se puede intentar hacer una selección embrionaria si se piensa que el riesgo es de alteración, ¿vale?, en los embriones. Tenemos otra paciente por aquí de 41 años que dice que tiene adenomiosis y ha realizado 2 FIV con un aborto de 6 semanas y un bioquímico. ¿Tiene posibilidades de quedarse embarazada? Pregunta. Es lo mismo, tendríamos que, en este caso, ¿vale?, hay también 2 pérdidas estacionales y una condición uterina que puede
puede tener que ver con todo el proceso de implantación y la reproducción, que es una adenomiosis, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta todos los factores que intervienen en este caso y individualizar, no solo en función de la edad, sino en función del marcadores de reserva ovárica, el estudio masculino y otros factores, si tiene sentido, ¿no?, insistir y hasta qué punto atribuimos a los distintos factores, ¿no?, el resultado negativo del tratamiento o la pérdida gestacional. Entonces, en estos casos hay que individualizar mucho y sobre todo cuando estamos en una edad superior a los 40 años hay que ver también qué resultados podemos ofrecer con las técnicas de reproducción asistida. También nos preguntan aquí en el chat, la maca orgánica peruana es la que recomendaron para aumentar los niveles de la hormona antimuleriana. ¿Esto es verdad? ¿Es confiable tomar suplementos naturales? A mí no me consta que haya evidencia científica de que complementos nos puedan mejorar un marcador de reserva ovárica como la hormona antimuleriana. No, está claro que en pérdida gestacional recurrente, hábitos de vida saludables parece que estén claramente asociados a mejores resultados reproductivos en general, ¿no? Entonces, lo que debemos recomendar siempre a nuestros pacientes es que hagan una dieta sana, equilibrada, que mantengan un peso adecuado, que hagan actividad física y todas estas recomendaciones, evitar obviamente consumo de tóxicos. Serían unas recomendaciones que son buenas tanto para la reproducción como para el curso del embarazo y sin duda a lo largo de toda su vida. Con lo cual, estas son desde el punto de vista de hábitos de vida, etcétera, las recomendaciones más claras que podemos hacer. Doctora Maider Ripero, hemos llegado al final de este maravilloso directo. Gracias a ti y a FECUNMED. Gracias por lo del maravilloso. Espero que haya sido útil para las personas que no nos han estado siguiendo. Yo solo a título quiero decir que consulten, que no se queden con las ganas de realizar la consulta al respecto, que no se queden con preguntas. Veremos si podemos responder a todas o no, ¿vale? Pero hay que explicar, acompañar en este trayecto para poder tomar las mejores decisiones y yo creo que ese es un punto de partida para conseguir el éxito seguro. Pues sí, y ante la duda les esperas en tu clínica, ¿no? Bueno, ante la duda, que consulten, obviamente, ¿vale? Allá donde puedan o donde consideren más oportuno, en FECUNMED, obviamente, tienen las puertas abiertas para todas las consultas que crean oportunas, sin duda. Qué bien. Nos dicen por aquí que muchas gracias, que les ha encantado. Fantastic Maider. Mil gracias por la charla. Animo a todas. Gracias a vosotros. Y bueno, nosotras queremos deciros antes de despedirnos que mucha suerte, que mucha fuerza para el camino, que ojalá el verano os traiga cosas maravillosas y que aquí nos vemos a la próxima, ¿no? Perfecto, Dulce. Encantada de verte. Chao. Cuidaros todas. Hasta luego. Buenas tardes a todos.